Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en otro curso más. En este caso es el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento. En esta ya nuestra octava sesión, en la cual hoy hablaremos acerca del ministerio de Jesús ya en la ciudad de Jerusalén. Aunque hablaremos de pocos capítulos, la verdad es que es demasiada la actividad, por lo cual sí tenemos bastante material que revisar. Es debido a esto que, bueno, pues haremos una breve oración y comenzaremos a revisar lo que será esta octava sesión del Evangelio de Marcos. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te damos muchas gracias por cuanto eres bueno, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por estas buenas nuevas del Evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder profundizar en las Escrituras, Padre, Señor, porque en ellas hallamos vida eterna. Te damos gracias, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y permítenos ir a más en tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues como le decía yo, estamos básicamente ya en lo que sería la octava sesión de este curso del Evangelio de Marcos, trabajando con este comentario bíblico Jesucristo en Acción de Arturo Collins, donde estamos entrando precisamente aquí al capítulo 8 que empata con nuestra octava sesión del curso, que el autor ha titulado este capítulo 8 como Jesús enseña en Jerusalén. Recuerde que veníamos prácticamente de la región de Perea, ¿no? Jesús se encuentra en Capernaum, ahí en Galilea, y ahora desciende a la región de Perea. La sesión pasada hablamos de todas las enseñanzas que hizo Jesús en Perea, y nos habíamos quedado en la sesión anterior ya en el viaje que hace a Jerusalén, donde ya los discípulos los vemos un poco más nerviosos, ¿no? Porque ya había anunciado Jesús su muerte, que sería entregado, que sería condenado por las autoridades judías y romanas, sería muerto y levantado de los muertos al tercer día, ¿no? Se da esta discusión de quién sería el mayor, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha llegado el día, Jesús llega a Jerusalén, ¿no? Y es así que entonces, pues llegamos a la última semana de vida del Señor Jesucristo, en lo que será la entrada triunfal. Con esto arrancamos lo que sería el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, donde Jesús se encuentra entre Betfagé y Betania, esto cerca del Monte de los Olivos, y es ahí donde va a enviar a dos de sus discípulos para que vayan a la ciudad, entren primero ellos a la ciudad y tomen a un pollino que está atado ahí junto con una asna, con la mamá del pollino. Este pollino es esta cría de asno que no ha sido montado por un hombre o por ningún hombre. Me dice que lo traigan y que si alguien les pregunta, oigan, ¿a dónde llevan el animalito? Bueno, pues que ellos contesten, el Señor lo necesita, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque de repente por ahí hay algunas doctrinas, pues, de estas famosas doctrinas de prosperidad, que toman mucho este pasaje para decir, no, en el cristianismo tú tienes que aprovechar todos los recursos, porque así como Jesucristo utilizó un recurso porque lo necesitaba, pues tú reclama tal propiedad, o tú reclama tal dinero, o tú reclama tal cosa. ¿Por qué? Porque lo necesitas, y para eso murió Jesucristo, para suplir las cosas que necesitas. Obviamente eso es totalmente contrario a la verdad del Evangelio, ¿no? Jesús no vino a morir para suplir todo lo que necesitamos, porque haríamos del evangelio y del cristianismo un materialismo, ¿no? No, no es así. Jesús vino a morir por nosotros para suplir nuestra gran necesidad, que es la vida eterna. No teníamos la vida eterna, estábamos separados de Dios, y es gracias a la muerte de Cristo Jesús que nosotros somos reconciliados con el Padre y tenemos vida eterna, ¿no?
es cierto, Jesús pide este animalito y cuando la persona o el dueño pida razón, sí, es cierto, la razón es esa, que el Señor lo necesita, pero ojo, dice, y lo dice muy bien Marcos, ¿no? Le dirán, el Señor lo necesita y pronto te lo devolverá, ¿no? Entonces, si de repente tenemos esta idea de que en el Evangelio todo está justificado porque el Señor lo necesita, pues entonces hagamos la idea completa y también tengamos el compromiso de devolverlo, ¿no? Pero en realidad el propósito del Evangelio no es el satisfacer caprichos, eso tiene que quedar muy claro. Pues se traen al pollino, estos discípulos traen al pollino, le ponen unos mantos para que Jesús lo pueda montar y entonces se dirigen a Jerusalén y en el camino ya muchas personas tendían sus mantos en el piso o tomaban ramas, ¿no? Y comenzaban con un canto antifonal. ¿Qué es un canto antifonal? Es un canto en el cual dos grupos, digámoslo así, dialogan, ¿no? Un grupo canta una cosa y otro grupo le responde, ¿no? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los cantos que hacen los católicos cuando celebran las posadas, ¿no? Donde de repente unos llegan cantando pidiendo la posada y otros responden cantando como si fuera el posadero, ¿no? Eso es un canto antifonal. Dos grupos que están dialogando a manera de responsorio, ¿no? Entonces sabemos que es un canto antifonal porque era la costumbre cantar salmos, por ejemplo, los salmos antifonales, sobre todo cuando se le daba el reconocimiento a un personaje importante como sería un rey, o en este caso, muchos de estos ciudadanos de Jerusalén pensaban que Jesús era un profeta, ¿no? Y entonces ellos empiezan a cantar Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Hosana no es otra cosa sino salva ahora, ¿no? Y esto es es un suceso que está confirmando el cumplimiento de una profecía dada ahí en Zacarías 9:9. Aquí tengo mi Biblia y me voy a permitir para todos ustedes el compartirlo. Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿no? Obviamente no todos, y creo yo, no muchos estaban conscientes de esta cita en particular, que se está cumpliendo, pero aquí el profeta es muy claro, ¿no? ¿Quién está cabalgando sobre este pollino? Dice aquí tu rey, justo y salvador, ¿no? Estamos hablando del Mesías, del Cristo. Pero mucha gente no lo va a ubicar como tal, no ubicará al Señor Jesucristo como tal, sino que simplemente pensarán que es un profeta, como lo veremos más adelante, ¿no? Pero lo que sí es un hecho, Juan nos da la referencia al respecto en su evangelio. Nos dice que hubo muchos testigos en esta entrada triunfal. ¿Por qué? Porque ya se acercaba la Pascua, ¿no? Y entonces, en estas épocas en que estaba próximo a celebrarse la Pascua, gente de las regiones de Fenicia, de Tracónide, ¿no? Bueno, en particular, sobre todo de la Galilea y de la propia Judea, viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿no? Pero también habrá mucha gente que vendrá de Fenicia, de Tracónide, de la misma Decápolis, de la misma Perea y de Samaria, no tanto por la celebración de la Pascua, sino porque fueron los lugares donde, como hemos venido estudiando, Jesús ministró. Y entonces, pues vino la curiosidad, ¿no? Si Jesús hizo grandes proezas en nuestra tierra, ¿qué no hará en Jerusalén a punto de celebrarse la Pascua, ¿no? Y le repito, y esta es una referencia que nos da Mateo, donde dice que muchos judíos no le conocían, ¿no? Cuando nos dice que muchos judíos se empiezan a preguntar, ¿no? ¿Y qué es todo este alboroto? ¿Quién es este, no? Y muchos respondían, es que este es un gran profeta de Dios. No lo ubicaban realmente como el Mesías.
y quienes llegaban a ubicarlo como el Mesías pensaban que era como un libertador del yugo del Imperio Romano, ¿no? Es decir, no entendían la primera venida del Mesías que describe Isaías 53, la cual será un siervo sufriente que primero será rechazado, ¿no? Este siervo sufriente también descrito en el Salmo 22. Pero bueno, el hecho es que Jesús entra en Jerusalén, entra a la ciudad, y se va a dirigir primero al templo. Lo que nos describe Marcos es que dará un vistazo al templo y entonces en la noche sale de Jerusalén y se va rumbo a Betania, ¿no? Entendiendo que fue un día domingo, al siguiente día, que es lunes, Jesús sale de Betania en la mañana, se dirige nuevamente a Jerusalén y dice que en el camino observa una higuera que está llena de hojas, lo que significaría que tendría higos, y resulta que cuando se acerca pues no encuentra nada, ¿no? Y entonces maldice la higuera y le dice, nunca jamás nadie coma fruto de ti, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza de la higuera? Bueno, para nosotros los cristianos la enseñanza es la importancia de llevar una vida fructífera, ¿no? No hay mayor símbolo de la manifestación como hijos de Dios que el dar fruto, ¿no? De repente hay quienes hablan, es que existen manifestaciones externas como eso, hablan de un bautismo en el Espíritu Santo, o hablan de un hablar en lenguas, o de un profetizar, pero en realidad la Biblia nunca refiere esto como señales, ¿no? Sino más bien el que dé fruto. Todo buen árbol se conoce por su buen fruto, o todo mal árbol se conoce por su mal fruto. Por su fruto los conoceréis, ¿no? Por ahí hay un pasaje que habla de estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pero estamos hablando de unos versículos del último capítulo de Marcos que en realidad son anotaciones que se hicieron después por comentaristas, por comentarios, perdón, de los copistas, ¿no? Pero en realidad, si usted me pregunta o le pregunta a alguien, oye, ¿qué señal puede dar una persona para saber que es un verdadero cristiano y que es un verdadero discípulo? Pues es el fruto, es la temática de Pablo, prácticamente en Gálatas, ¿no? Bueno, pues es así entonces que esta higuera que es maldecida, ¿no? También se vuelve un símbolo para Israel, será una lección para Israel, el cual desechó la gracia de Cristo, y al desechar a Cristo, como decía Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No, ok, pues entonces Israel será desechado de la gracia y quedará infructífero, como lo estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, Jesús en este día lunes, en su regreso a la ciudad de Jerusalén, también regresará al templo para purificarlo. ¿Cómo? Comenzará a echar fuera a los comerciantes. En otros evangelios nos dice que armará unos azotes, ¿no? Y comenzará a echar fuera a los comerciantes, volcará las mesas, los puestos de los cambistas y los vendedores de animalitos, ¿no? Y hará la declaración, mi casa, refiriéndose al templo, será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones, ¿no? Y está citando aquí precisamente también una profecía, en este caso sería de Isaías, en el capítulo 56:7, que dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, ¿no? Entonces, Jesús está refiriendo esta cita de Isaías. Oigan, las escrituras dicen que esta casa será llamada casa de oración, y ustedes, con toda esta vendimia, con todas estas negociaciones, la han hecho cueva de ladrones, ¿no? Al parecer es la segunda ocasión que Jesús hace esto, porque Juan registra un acto similar, pero no podría hablar Juan del mismo acto,
porque Juan nos narra que hubo una primer purificación. ¿Cómo lo sabemos que es diferente a esta? Porque la que Juan nos narra fue al inicio del ministerio de Jesús, ¿no? Esto nosotros lo podemos encontrar ahí en Juan, en el capítulo 2, que de hecho estamos hablando del inicio de su evangelio, ¿no? Acaban de pasar las bodas de Caná, ¿no? Y entonces dice que estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén, ¿no? Y es ahí donde hay el templo también con vendimias, etcétera. Y es ahí en esta primera purificación donde Jesús habla acerca de ¿qué señal haces para hacer estas cosas? Ah, bueno, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días, ¿no? Se piensa que estamos hablando de dos purificaciones diferentes. Hay quienes dicen, no, es la misma pero con otra narración. Pero si atendemos al Evangelio de Juan, Juan nos lo está narrando en los primeros días del ministerio público de Jesús, lo que nos lleva a pensar que son dos eventos diferentes, ¿no? Sin embargo, habría que explicar por qué se da esta situación en la que existen vendedores de animales, por ejemplo, ¿no? Nos dice o nos habla el pasaje de los puestos de aquellos que venían las palomas, etcétera. Como le mencionaba hace rato, ¿no? Mucha gente venía de lejos a presentar su sacrificio para los días de la Pascua. Y entonces, para evitar traer a los animales desde tan lejos, pues muchos vendían ahí. En el Evangelio de Juan nos dice que inclusive hasta había puestos de animales grandes como bueyes o corderos, ¿no? No solamente los puestos de palomas como lo establece Marcos, ¿no? Y también nos habla de los cambistas, que eran personas que se dedicaban a cambiar las monedas extranjeras por monedas locales. ¿Por qué? Porque las monedas extranjeras no eran bien vistas, no eran aceptadas para la ofrenda del templo, ya que éstas llevaban la inscripción grabada de imágenes del emperador o imágenes de dioses paganos, ¿no? Y entonces aquí el problema es que estos cambistas y estos vendedores de animalitos pues comenzaban a cobrar precios totalmente excesivos, ¿no? Como ocurre hoy en día de repente con las ferias y todo este movimiento de pueblos mágicos, etcétera, ¿no? Donde efectivamente, lamentablemente, es una situación con un origen turístico que se vuelve en verdad una cueva de ladrones, ¿no? Y bueno, ante esta situación nos dice Marcos que ya los sacerdotes ya planeaban matarle, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente ellos recibían ganancias de estos vendedores y cambistas y estas ganancias se están viendo afectadas, ¿no? Y nuevamente vuelve a caer la noche y nuevamente Jesús vuelve a salir de Jerusalén. No nos dice a dónde, pero lo más seguro es que nuevamente regresó a Betania, donde seguramente se hospedaba en la casa de Lázaro y de sus hermanos Marta y María, ¿no? Es entonces que llegamos al día martes, donde Jesús nuevamente regresa a Jerusalén. En esta última semana, prácticamente Jesús gastará el día en Jerusalén y las noches las pasará en Betania. Y entonces el martes en la mañana van para Jerusalén y resulta que la higuera que había maldecido ahora estaba seca. Y entonces Pedro hace la observación, ¿no? De, Señor, mira, la higuera que tú maldijiste, pues ahora está seca, ¿no? Y es ahí donde Jesús comienza a ministrar acerca de la fe, de la oración y del perdón, ¿no? Donde dice, bueno, ustedes con fe podrán hacer cosas mucho mayores y le podrán decir a este monte, tírate al mar y lo hará, ¿no? Pero obviamente es importante que esas oraciones con fe sean respaldadas primero también con el perdón, que ustedes aprendan a perdonar, ¿no? Y entonces ya en el templo llegan los sacerdotes y le cuestionan con qué autoridad había hecho esto de correr a los vendedores y a los cambistas, ¿no? A lo que Jesús responde con una pregunta. Ah, ok, primero respóndanme esto, ¿no? El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Y entonces aquí se presenta un dilema, ¿no?
¿Por qué? Porque si los sacerdotes respondían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces Jesús inmediatamente les diría, y entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué permitieron que le sucedieran a Juan lo que le sucedió, que fuera capturado por Herodes, ¿no? Hay que recordar que los sacerdotes estaban muy apegados a los herodianos, ¿no? Prácticamente trabajaban juntos porque los unía la misma corrupción, ¿no? Entonces, ok, si ustedes como sacerdotes creían que el bautismo de Juan era del cielo, ¿por qué no hicieron nada por ayudarlo y detenerlo, ¿no? Pero por otro lado, si ellos decían, no, es que el bautismo de Juan era de los hombres, pues echarían al pueblo encima porque el pueblo tenía un afecto muy grande por Juan el Bautista y reconocían que era un varón de Dios, un siervo de Dios, y que la obra que él hacía era un ministerio de Dios, ¿no? Entonces se da este dilema entre la fe y la popularidad, que lamentablemente es un dilema que hoy en día vive mucho en las iglesias, donde de repente los ministros se encuentran entre perseguir la fe o perseguir la popularidad, y donde lamentablemente muchos, sí hay que decirlo, terminan decantándose por la popularidad, ¿no? Prefieren mejor hablar o compartir mensajes eh, que les llaman impactantes, ¿no? Donde han vuelto del púlpito un centro de espectáculos, discúlpeme usted que lo diga así, pero de repente el púlpito se ha vuelto hasta pareciera que es un stand-up, ¿no? Donde ya los predicadores se hacen los chistosos y quieren hacer bromas y payasean demasiado, y se les olvida que, como Charles Spurgeon había dicho, el púlpito es el timón donde se mueve la fe de las personas, ¿no? El púlpito es algo serio, y de repente mucha gente, en aras de querer ganar popularidad, prefiere mejor predicar lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Prefiere satisfacer la comezón del oído de la gente antes que predicar la palabra de Dios. Y entonces tenemos estos fenómenos donde, si la persona da un mensaje bíblico, ay, es que está muy chapada la antigua, la predicación fue conservadora. ¿Por qué? Porque ay, no tuvo la espectacularidad ni el manejo de las emociones, etcétera, ¿no? Note cómo este dilema entre la fe y la popularidad no es nada nuevo, pero eso no es lo triste es que no acaba, ¿no? Entonces, pues ellos responden, no, no sabemos, ¿no? Ellos consideraron todo esto y dijeron, es que si respondemos que pues era del cielo, nos va a preguntar que por qué no le creímos. Y si respondemos que era de los hombres, nos echa el pueblo encima. No, pues sabes que no sabemos. Ah, ok. Pues entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hice estas cosas, ¿no? De purificar el templo. Inmediatamente Jesús empieza a ministrar a los que están ahí presentes con parábolas, ¿no? Y entonces refiere la parábola de los labradores malvados, que es una parábola dura, porque es una parábola confrontativa, donde narra a estos siervos, donde un amo construye una viña y le encarga a unos siervos, pero estos siervos comienzan a producir en la viña, y entonces el amo, con todo el derecho, empieza a reclamar el fruto de la viña, empieza a mandar a siervos para que le entreguen fruto de la viña, y estos labradores de la viña comienzan a maltratar a estos mensajeros, y algunos de ellos los empiezan a matar. Entonces el amo dice, pues enviaré a mi hijo para que al menos de él tengan respeto, y pasa todo lo contrario. Ellos ven al hijo y dicen, este es el hijo, si lo matamos seremos los herederos, ¿no? Porque seguramente también morirá el amo, y entonces ya esto se nos quedará a nosotros, y entonces vemos un anhelo por la propiedad, ¿no? Y los fariseos no son tontos. Los fariseos y los sacerdotes y los escribas entienden muy bien la analogía, ¿no? Donde el dueño es Dios, donde la viña es el pueblo de Israel, donde ellos saben que son los labradores en esta historia y que los siervos son los profetas, y donde el hijo pues es el propio Jesús, ¿no? Y Jesús termina la parábola diciendo, de cierto les digo que el dueño matará a los labradores y dará la viña a otros. Es decir, donde Dios el Padre juzgará a Israel y se levantará un pueblo con gentiles,
los cuales recibirán la bendición en la llamada ahora Iglesia de Cristo, ¿no? Es así que Israel, pues como hemos visto, queda en manos de gentiles, ¿no? Esta viña es dada a otros y hoy en día seguimos viendo a un Israel cuyo territorio es un conflicto y donde constantemente está cayendo en manos de gentiles y de hecho muchas veces ha sido hasta disperso, ¿no? Ahora, también es muy importante aclararlo, no por eso hay que juzgar fríamente a Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿no? Y Dios no lo ha desechado, ¿no? Simplemente está tratando con él, pero también Dios cumplirá las promesas y los pactos que ha hecho con él desde Noé, desde Abraham, desde Moisés, desde el propio David, ¿no? Es así que entonces Cristo cambia la analogía, ya no habla acerca de la parábola de la viña, ni de estos labradores malvados, sino que empieza a hablar de un edificio, ¿no? Donde dice que los constructores han desechado una piedra, pero que esta piedra resultó ser la cabeza del ángulo o la piedra angular, ¿no? Y bueno, pues esto aquí está refiriendo a la profecía de Isaías 28:16 y también una profecía de Zacarías, donde ambas hablan de la importancia de la piedra angular, ¿no? Es así que ahí los líderes quieren arrestarlo para asesinarlo, pero no pueden porque empieza a ganar mucha aprobación y mucho cariño del pueblo, ¿no? ¿Y por qué lo quieren también arrestar y matarlo? Anteriormente vimos que porque sus ganancias se vieron afectadas con los negocios del templo y ahora pues es por la figura pública que está siendo humillada, porque si algo le pega a los sacerdotes, a los fariseos y a los escribas, es que les toques su ámbito de poder o que les toques su figura pública que les encantaba, como veremos más adelante, ¿no? Es así que entonces empiezan a enviarle algunas trampas al Señor Jesucristo, donde los grupos empiezan a formarse, las facciones que existían en ese tiempo, eran muchos, estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, ¿no? Los mismos celotes, etcétera. Bueno, pues aquí los fariseos, y que les repito, trabajaban mucho con los herodianos, tenían mucho poder político ahí, había mucho poder político de por medio, envían a un grupo para tratar de tentar al Señor Jesús con una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, Señor, ¿es lícito o no dar tributo al César? ¿No? Ellos también tratan de sembrar un dilema de lealtad. A ver, porque si dices que no es lícito dar tributo al César, entonces vas contra el imperio. Pero si dices que es lícito dar tributo al César, entonces estás del lado del imperio y eres un traidor a la causa judía, ¿no? Jesús lo entiende muy bien, ¿no? Y entonces él mismo les dice, ¿por qué me tientan? Pide una moneda y pregunta, a ver, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? A lo que ellos contestan, pues de César. Ok, pues entonces conocemos la célebre respuesta, ¿no? Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Jesús está evidenciando que hay una división, hay poderes civiles y poderes espirituales. Y ojo, no está diciendo que hay que negar uno y solamente obedecer al otro. No, los dos tienen deberes que deben de ser obedecidos y deben ser cumplidos. Pero tenemos que entender que hay cosas que solamente le pertenecen a uno y al otro. Por ejemplo, la adoración. La adoración solamente le pertenece a Dios. Entonces nosotros no estamos aquí para adorar a un presidente, no estamos aquí para adorar a un partido. No, nos sujetamos a ellos porque son nuestras autoridades, ¿no? Nos sujetamos a ellos porque en cierto sentido nos representan, ¿no? Pero no les honramos ni les adoramos, ¿no? Porque la honra y la gloria y la adoración es para Dios, ¿no? Les respetamos, les honramos en cuanto al respeto, pero no es la misma honra a un amo o a un gobernador que, por ejemplo, a un padre, ¿no? O a un pastor. Pero jamás hay adoración en ese sentido. Entonces, como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de tener muy clara esta división entre lo civil y lo espiritual, y no de repente tratar de justificar lo civil con lo espiritual o lo espiritual con lo civil, ¿no? Que fue el error que cometió, por ejemplo, la Iglesia Católica, sobre todo en el medievo, ¿no? Donde
trataron de justificar el reinado con la iglesia o la iglesia con el reinado, ¿no? Y no solamente es algo de la iglesia católica, también lo hará posteriormente la iglesia protestante, ¿no? No lo digo con el ánimo de señalar un movimiento en particular. Hoy en día muchas iglesias protestantes de repente se decantan por la preferencia hacia un partido político y en la iglesia presentan al candidato, etcétera. Y creo que ahí hay un grave problema porque no están separando las cosas como Jesús nos muestra en esta instrucción acerca de los tributos. Es entonces que se presenta una facción, en este caso de los saduceos, con una pregunta acerca de la resurrección, ¿no? Ellos no creen en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección, y entonces presentan una pregunta más bien para tratar de inclusive ridiculizar al Señor Jesucristo, porque para ellos la resurrección es una locura, ¿no? Y entonces van a buscar ridiculizar al Señor Jesucristo a través de esta creencia de la resurrección. Y le presentan el caso. Oye, hay una mujer que se casa con un hermano y la ley de Moisés dice que se casa, perdón, esta mujer con un hombre. Y la ley de Moisés dice que si este hombre muere, entonces tiene que casarse con el hermano, o pasa a ser esposa del hermano para que no pierda su descendencia, lo que se conoce como el levirato, ¿no? La ley del levirato. Entonces resulta que esta mujer se casa con un hombre, este fallece y se queda con el hermano, el cual fallece y se queda con el otro hermano, y así sucede hasta que mueren los 7 hermanos y también muere la mujer. Y entonces la pregunta es, en el día de la resurrección, ¿quién de ellos será el esposo? Y es aquí donde Jesús remarca 2 errores, ¿no? Bueno, a ver, primero que nada, tenemos que entender que en la resurrección no habrá matrimonios, no se darán en casamiento, sino que los hombres serán como los ángeles, ¿no? Los ángeles no se dan en casamiento ni tienen relaciones, no hay procreación, ¿no? Por ahí hay un dilema, disculpen usted el paréntesis, en el capítulo 6 del Génesis, donde se narra la historia del diluvio con Noé y nos dice que los hijos de Dios comenzaron a tener relaciones con las hijas de los hombres, y muchos dicen que los hijos de Dios son ángeles y que las hijas de los hombres son personas, ¿no? Pero esto no puede ser así porque estaríamos hablando que los ángeles podrían tener relaciones con los seres humanos, y este pasaje nos está diciendo que no, que los ángeles no se dan en casamiento ni procrean, ¿no? Y también si nosotros decimos que los ángeles tienen relaciones con los hombres y de estos surgen hijos, estaríamos tirando abajo la doctrina de la encarnación, donde Jesús es el primogénito de la encarnación, es el primer ser espiritual que encarna en un cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, era necesario hacer este paréntesis que se me hizo muy interesante. La otra razón con la cual responde Jesús el error de los saduceos de no creer en la resurrección, que es real, que existe, es que les dice, noten las palabras de Moisés. Moisés siempre habló del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Y esto lo hace porque Dios mantiene una relación continua con las personas, la cual no se podría dar si las personas desaparecieran o muriesen, ¿no? Por lo tanto, Dios es un Dios de vivos, ¿no? Entonces, un escriba realiza una pregunta. Quizá no viene con la intención de tentar al Señor, ¿no? Parece ser que la pregunta es honesta. Él se acerca y le dice, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿No? A lo cual Jesús cita prácticamente los 2 mandamientos en los que se resume toda la ley, ¿no? Primero el famoso gran Shema, el escucha, ¿no? El gran escucha. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás a ese Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Que se volvió un credo que recitaban los judíos al menos 2 veces al día, ¿no? Era donde se ataban este pasaje en las muñecas y en la frente y lo recitaban 2 veces al día, ¿no? Y entonces Jesús refiere este primer mandamiento, y el segundo dice que también es no menos importante, como si los uniera en uno solo, ¿no? Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
lo que se conoce como el gran mandamiento. En la Biblia tenemos la gran comisión, esta de Mateo 28, dice, por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Haciendo los discípulos. Esa es la gran comisión. Y está el gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Jesús lo engloba con también amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y todas las fuerzas. Entonces, bueno, pues nos dice que el escriba queda satisfecho con la pregunta, aunque Lucas en el mismo pasaje nos refiere que el escriba le pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo, no? Y entonces ahí Jesús narra la historia de la parábola del buen samaritano, donde un hombre es asaltado en el camino de Jericó a Jerusalén y es golpeado y dice que pasa un levita y lo ignora, pasa un sacerdote y lo ignora, de hecho pasa primero el sacerdote, luego el levita, lo ignoran, y pasa un samaritano que es una persona odiada por los judíos y este es el que la atiende, ¿no? Y entonces Jesús devuelve la pregunta, bueno, ¿quién es mi prójimo? Dime tú quién de los tres fue el prójimo, ¿no? Eh, una vez que Jesús responde, tanto en la versión de Marcos como en la versión extensa de Lucas, nos dicen ambos en sus evangelios que el hombre queda satisfecho con la pregunta, pero Marcos nos muestra que Jesús detectaba sinceridad en el escriba de tal manera que le dice, mira, no estás lejos del reino de Dios, ¿no? O sea, veo en tu corazón sinceridad, simplemente búscame, ¿no? Es raro que el Señor muestre un elogio a un líder religioso, ¿no? Es raro, aunque sí mantendrá relaciones interesantes con líderes religiosos que, como la misma palabra lo dice, querían seguir a Jesús, pero tenían miedo de ser echados de la sinagoga, ¿no? ¿Por qué? Porque amaban más a la sinagoga, ¿no? Y a partir de esto, de este suceso, bueno, tenemos que entender que, eh, como dice la palabra, ya nadie osó hacer más preguntas, ¿no? Ya nadie quiso seguir tentándole porque respondía con mucha revelación y con mucha sabiduría. Es así que entonces Jesús empieza a enseñar ya él bajo su propia agenda, ¿no? Ya no es las trampas que me ponen en sus preguntas, ahora yo voy a enseñar de acuerdo a mis enseñanzas y emplea el método retórico, que es este método basado en preguntas, ¿no? Y empieza a decirle a la gente, a ver, ¿por qué los escribas dicen que el Mesías es el hijo de David? ¿Cómo entonces David dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo es posible que diga esto si el Mesías es su hijo, ¿no? Y esto lo hace para remarcar que Jesús, sí, es descendiente de David, ¿no? Es del linaje real, ¿no? Pero que él existió antes que David. Entonces, sí, Jesús es hijo de David como descendiente de él, lo que le otorga un derecho al trono y a un trono sempiterno, ¿no? A un trono eterno, siempre eterno. Pero también es importante aclarar con este pasaje del Salmo 111 que Jesús es más que David, ¿no? Y que existió antes que David, como cuando los fariseos y los judíos le dicen a Jesús, ¿no? Nuestro padre Abraham es, nosotros no somos esclavos porque nuestro padre Abraham es, y Jesús termina diciéndoles, bueno, quiero que sepan que antes de Abraham yo existía, ¿no? Es algo muy parecido. Tenemos que entender que la gente apreciaba a los escribas y es que muchos de ellos, la verdad, su trabajo era admirable, ¿no? Eran estudiosos de la ley, que se dedicaban a transcribir las escrituras, eran quienes mantenían vivas las escrituras copiándolas para que no se perdieran en estos materiales como el papiro, por ejemplo, o la piel, que a veces la tinta llegaba a borrarse o simplemente eran materiales orgánicos, ¿no? Que se podrían o se acababan. Y eran personas en verdad muy conocedoras, pero el problema es que muchos de ellos se hicieron legalistas, ¿no? Terminaron amando más la escritura que el espíritu que está detrás de la escritura, ¿no? Y entonces Jesús empieza a dar advertencias de no ser igual como ellos. ¿Por qué? Porque ahí le acabo de enlistar aquí, les gustaba distinguirse de los demás, por ejemplo en el vestido, que usaban estas túnicas largas y amaban ser saludados en público, y les encantaban los asientos de honor tanto en la sinagoga, sentarse hasta adelante, como sentarse a la cabeza de la mesa de los banquetes, ¿no? Y por otro lado, estafaban a las viudas, quitándoles
lo poco que tenían. ¿Por qué? Porque no había quien peleara por ellas, ¿no? El esposo ya muerto, no tenían hijos, entonces al no tener quien las defendiese, pues era muy fácil estafarlas, y también pues lo hacían a través de una falsa vida piadosa, sobre todo con la parlería en la oración, ¿no? Me da mucha tristeza decirlo, pero si uno analiza esta lista, hay muchos que se nombran siervos de Dios que lamentablemente les encanta distinguirse desde su forma de vestir, les encanta distinguirse en el público, en el púlpito, vamos, en la clase, en una transmisión en internet. Les encanta la socialité, si me permite el término, ¿no? Y en el fondo son estafadores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. No solamente tener cuidado de ellos, sino tener sobre todo mucho cuidado de no volverse como uno de ellos, que esa es la prevención que nos hace Jesús, ¿no? No centrar nuestro ministerio o nuestro caminar cristiano en la apariencia y ser unos aprovechados, ¿no? Porque Jesús mencionó, estos serán castigados con mayor severidad, ¿no? De ahí nos dice que Jesús estaba ahí en el templo delante del arca de las ofrendas y que llegaban los ricos y vaciaban grandes bolsas, ¿no? Y entonces llega una viuda, la cual echa 2 blancas, que eran 2 pequeñas moneditas de cobre, eran las monedas de menor valor que existían. Y entonces Jesús le empieza a ministrar a los discípulos y les dice, miren, ella echó más que los otros, porque los otros echaron de lo que les sobraba, ¿no? Pero ella echó prácticamente todo lo que tenía, le ofreció a Dios todo lo que tenía. Y qué importante enseñanza es darle a Dios todo lo que tenemos y no tratar de venderle aquello que nos sobra, ¿no? Piense usted en el ministerio, donde muchas veces cometemos el error de darle a Dios lo que nos sobra, ¿no? Y entonces, pues voy a la iglesia o cumplo con el ministerio, vamos, desde mi ropa, ¿no? Es curioso porque si se trata de ir a una fiesta o al cine, me arreglo muy bien, pero muchas veces para ir a la iglesia no tengo cuidado acerca de mi aspecto, ¿no? Por ponerle un ejemplo de tantos que podría yo trabajar aquí, donde le ofrecemos al Señor lo que nos sobra, y no, en la relación con Dios, nosotros tenemos que ofrecerle todo lo que tenemos, ¿no? Esta es una hermosa enseñanza de esta mujer. Salen del templo y entonces uno de ellos elogia el templo. Mira, Señor, qué gran templo, qué hermosas piedras. El templo de Herodes. Herodes lo va a construir para hacerse de fama, ¿no? Es como un monumento a la familia, a este linaje herodiano, ¿no? Y lo va a hacer con un tinte político para congraciarse con los judíos, ¿no? Y una característica del templo de Herodes es que era hecho con piedras blanqueadas, ¿no? Entonces todo el mundo admiraba las piedras del templo de Herodes, a lo cual Jesús comienza a profetizar, le dice, pues de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y aquí está profetizando acerca de la destrucción del templo que se llevará a cabo en el año 70 después de Cristo, unos 5 o 6 años después de la muerte de Pablo por Nerón, donde Tito será el encargado de destruir el templo. No lo confundamos con Tito, el de la carta que Pablo escribe, ¿no? Este es otro Tito que trabajará para el Imperio de Roma y que será el encargado de tomar la ciudad de Jerusalén y destruirla, incendiarla y destruir el templo, ¿no? Es así que entonces ellos se dirigen al Monte de los Olivos, se dirige Jesús y toma parte a los discípulos hermanos, es decir, contemos a Pedro y Andrés, y a Jacobo y a Juan, estos 4, ¿no? Y ellos 4 le preguntan, Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá? Ellos preguntan por el tiempo y la señal, ¿no? Y Jesús responderá al revés, él responderá primero las señales y luego los tiempos. Tenemos que estar conscientes, mi hermano, mi hermana, que hoy para nosotros es muy claro ver todo esto, porque estamos a 2000 años de que Jesús pronunció estas palabras, y esto se vuelve más evidente, pero tenemos que entender que para ellos era difícil, ¿no?
De hecho, cuando viene la destrucción del templo en el año 70, ellos recuerdan, pues esta se refería al Señor, efectivamente, no quedó piedra sobre piedra, entonces Jesús ya viene, ¿no? Pero bueno, no fue así, ¿no? Esta destrucción del templo fue apenas una probada de lo que vendrá. ¿Cuál es la señal? La gran tribulación, ¿no? Una gran tribulación. Entonces, es muy importante no confundir las pruebas con la gran tribulación. La iglesia de Cristo ha sufrido muchas pruebas, constantemente ha sufrido pruebas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas y la tribulación? Que las pruebas muchas veces Dios las permite para formar a sus hijos, ¿no? Pero nunca derrama, Dios nunca derrama su ira sobre sus hijos, ¿no? Dios nunca derramará su ira sobre su iglesia, ¿no? En la gran tribulación nosotros veremos el derramamiento de la ira de Dios. De ahí que si hablamos de la pregunta que muchos nos hacemos, ¿será que la iglesia sufra de la tribulación o sufra la tribulación? Pues podríamos decir no. Vendrá un arrebato antes de la iglesia, ¿por qué? Porque en la tribulación se derramará la ira de Dios y esta no se derrama sobre sus hijos, ¿no? Es así que entonces vienen las señales. Jesús comienza contestando primero las señales. Miren, hagan de cuenta que habla en dos periodos. Primero habrá una tribulación con la llegada de varios que se dirán ser Cristos, y entonces vendrán las guerras y los rumores de guerras, pero aún no será el fin, ¿no? Esto es apenas el comienzo, porque vendrán terremotos por todas partes y se desatará un hambre que será todo esto principio de dolores. Y entonces muchos serán entregados en concilios delante de gobernadores, de reyes, y el evangelio será predicado a todas las naciones. Muchos traicionarán, muchos familiares traicionarán a aquellos que persiguen la fe, y muchos serán aborrecidos por causa de mi nombre, ¿no? Muchos piensan que aquí todavía la iglesia vivirá esta parte, y entonces viene el arrebato, lo que sería un arrebato en medio de la tribulación. Repito, está el arrebato antes de la tribulación, uno en medio, entonces hay un arrebato pretribulacionista. Hay otra postura que dice, no, es un arrebato entre la tribulación y la gran tribulación, lo que se conoce como un arrebato intertribulacionista. Y hay quien dice, no, la iglesia vivirá toda la tribulación y la gran tribulación, y después será arrebatada, el arrebato post-tribulacionalista, ¿no? ¿Qué es la gran tribulación? Es la segunda etapa, donde será todavía mucho peor, un aproximado de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, donde la caracteriza la famosa abominación desoladora, que está descrita en Daniel, que nos dice que el trono será usurpado por alguien que se autodenominará como Dios. Dice Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, y las semanas son los 7 años, ¿no? Por una semana, falso Mesías confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con toda la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ¿no? Y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se lo comparto en versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 años. Pero al cumplirse la mitad, 3 años y medio de este tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos, ¿no? Colocará un objeto sacrílego que causa profanación. O sea, ahí en el altar donde se están haciendo los sacrificios, él detendrá los sacrificios y ahora él se sentará ahí como si fuera un trono y se proclamará Dios, ¿no? Esa es la abominación desoladora, ¿no?
colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él, que será su derrota al final de la gran tribulación, ¿no? Nos dice Jesús que será una tribulación como nunca antes se había visto, donde no durará más porque por misericordia, por causa de los escogidos, los días serán acortados y entonces habrá muchos falsos cristos que harán señales que inclusive engañarán a los escogidos. Y después de esta gran tribulación nos dice que el sol dejará de brillar, la luna dejará de dar luz, las estrellas se caerán y entonces vendrá el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gloria. Y dice que los ángeles serán enviados para reunir a los elegidos de todo el mundo, ¿no? Y aquí muchos hablan que este es el rapto, ¿no? Esta postura post-tribulacionista. En realidad nosotros creemos que más bien el arrebato vendrá antes de la tribulación. Nosotros somos pretribulacionalistas, perdón, está como trabalenguas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, les repito, pensamos que en la tribulación se derrama la ira de Dios, la cual no está para la iglesia, ¿no? Más bien lo que entendemos aquí es que estos ángeles que están reuniendo a los elegidos del mundo, entendamos por elegidos del mundo al pueblo propiamente de Israel, ¿no? Es la nación escogida o la nación elegida. Me regresé aquí porque precisamente dice que los días serán acortados por causa de los elegidos. Muchos dicen, de la iglesia. No, sino del pueblo de Israel, ¿no? Y regresándome más, en la tribulación dice que el evangelio será predicado a todas las naciones. Aquí es donde muchos dicen, no, tiene que ser la iglesia porque la iglesia es la que predica el evangelio. No, posiblemente sean los judíos que se darán cuenta de su error. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido raptada, ¿no? Y cuando la iglesia sea raptada, ellos dirán, wow, ellos tenían razón, pues vamos a verificar el evangelio y empezarán a predicar el evangelio. Vemos a un Israel que se está volviendo al cristianismo y es por causa de ellos, como pueblo escogido, que comienzan a caminar en Cristo, que los días son acortados y entonces ya los ángeles los recogerán de los 4 puntos cardinales, ¿no? Y entonces a todo esto Jesús responde con una parábola de la higuera, que así como la higuera, junto con su rama y sus hojas, anuncian la llegada del verano, dice, pues cuando ustedes comiencen a ver todas estas señales, sepan que el fin ya está a la puerta, ¿no? Y da unas palabras muy interesantes donde dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿no? Lo que llevó a creer a muchos que le escuchaban que el regreso de Cristo, la tribulación y eso sería en sus tiempos, y sin embargo no pasó así, ya pasaron 2000 años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, algunos piensan que esta idea de no pasará esta generación hasta que todo acontezca, ese todo acontezca solamente se refería a la destrucción del templo, porque con eso inició esta charla, ¿no? Mira, Señor, qué hermoso templo, y él dice, pues yo les digo que no quedará piedra sobre piedra, y no pasará generación hasta que no acontezca esto que les he dicho de que no quedará piedra sobre piedra. La otra interpretación es que cuando habla de esta generación no se refiere a los nacidos durante ese año o esos años, sino más bien a todo el pueblo judío como nación, ¿no? Entonces, no pasará todo el pueblo judío como nación que estará cumpliendo un juicio hasta que todo esto pase, ¿no? Lo que sí es cierto, ¿no? Estábamos especulando, pero lo que sí es un hecho es que Jesús confirma sus palabras al decir, miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Mi palabra no pasará. Y respondiendo a la hora, el tiempo, pues solamente ha sido reservado al Padre el saber el tiempo, por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros, pues es velar y orar. Y bueno, mi hermano, pues con esto prácticamente llegamos al final de nuestra sesión. Le decía yo iba a ser una sesión extensa por todo el ministerio que Jesús realiza ya en Jerusalén, sobre todo en los primeros días, domingo, lunes y martes, que serán días bastante ocupados, ¿no? Pedirle, como siempre, que siga usted leyendo el Evangelio de Marcos, que siga usted meditando en él. Apóyese en los otros evangelios, sobre todo en los sinópticos que complementan mucho las historias.
Y nos estaremos viendo próximamente para lo que será ya nuestra 9ª sesión. Haré una oración breve y daremos por terminada la sesión. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por las buenas nuevas de tu evangelio. Gracias, Señor Padre, por todo lo que nos enseñas a través de ello, Padre. Señor, cierto, muchos puntos que quizá no quedan claros, que quizá los veremos hasta su cumplimiento, pero muchos otros son muy claros, Padre. Y uno de ellos, Padre, es la propagación de tu evangelio, el amor al Padre sobre todas las cosas, el amor a Dios sobre todas las cosas y también el amor al prójimo. Ayúdanos a caminar en esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho y nos estaremos viendo pronto. Dios le bendiga.